armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Muy buenas, amigos y amantes de la historia militar. Bienvenidos a Bellum Artis, vuestro canal de historia militar y otras muchas cosas, entre ellas esta. Y bueno, esta noche estamos aquí con una persona que seguro que desconocéis, que no suena de nada, que es nuestro creador y director de la iniciativa Bellum Artis desde 2011, y la persona que está aquí todos los días haciendo del orden de 2 programas todos los días, que yo no sé cómo le da el cuerpo. Hoy de repente. Así que bienvenido seas. Hola David, muchas gracias por hacer de anfitrión en la presentación de mi nuevo libro, La Frontera Norte. Efectivamente. Está aquí, ya está en el norte y en el sur de España, y es un libro que, bueno, que a ti te gustará seguro, es un tema que lo te llevo apasiona. Lo Vamos llevo justo por la mitad. Yo estoy releyéndolo porque no me acuerdo de muchas cosas, porque esto, la memoria se va, y me está gustando leerlo, o sea que no sé si eso es bueno o malo, o si lo puedo decir yo o no, pero a mí me gusta. Pues con fallos, estoy encontrando fallos que tengo que ir corrigiendo ahí y viendo para la segunda edición. Hay una cosa interesante de la que vamos a hablar hoy, que es cómo demonios se llega a este hombre, ¿no? Esta especie de señor acorazado forrado de algodón, con una barda en el caballo igualmente, y que nos anticipa una cosa que luego os sonará mucho, que son los dragones de cuera, ¿no? Que responden un poco al mismo principio espiritual, ¿no? Yo cada vez que lo veo me parece un picador de los toros. Sí, cierto. Pues veremos cómo se llega ahí, que en Europa se había dejado de hacer algo parecido y se vuelve, ¿no? Esto es lo que en la expedición de Coronado, ya sabes que lo llaman armas y armaduras del país. Sí. Que hay algunos mexicayotos, como lo queramos llamar, amantes de la cultura prehispánica, que se piensa que lo que significa es, que también lo hacían al principio, coger las armaduras mesoamericanas y ponérselas tal cual, pero en otros casos lo que quería decir es que se hacían armas y armaduras con materiales del país, ¿vale? Pues bueno, para los que no lo sepáis, vamos a hablar de la frontera norte. Hay un texto de introducción muy bueno de José Soto Chica, que os explica qué demonios significa esto de la frontera norte. Porque antes de que existiera el oeste, o el salvaje oeste, para los españoles que estaban en el virreinato de la Nueva España, y todos los que estaban allí, que no solo había españoles, aquellos territorios se llamaban simplemente así, el norte, o la frontera. O las tierras nuevas. Durante un tiempo, de hecho, hay una expresión que es muy parecida al Wild West, que era el oeste, porque en la expansión hacia el norte hubo un momento que cuando se estaba por las tierras de, Zacatecas, Guadalajara, esa zona de las guerras chichimecas, eso estaba al oeste en el mapa de México, de Ciudad de México, ¿no? Y entonces eso se llamaba el oeste. Es cierto que después, ya cuando el concepto ya se amplía más hacia arriba, nos llegamos al concepto norte, ¿no? Al norte, pero durante mucho tiempo era el oeste, ¿no? Un poco el oeste de lo que sería la Mesoamérica y yendo a la Aridoamérica, ¿no? Un término interesante ese de Aridoamérica, ¿no? Que es el título que decidimos poner un poco de subtítulo al programa, ¿no? Así un concepto
que va a caballo, ¿no? Entre el reto que existe un poco, o el dilema, ¿no? Que existe en México, si son norteamericanos o mesoamericanos, ¿no? Y aparece ese término como un término que no es en sí exactamente posicional, sino de las condiciones climáticas que tiene esa zona norte de México y sur de Estados Unidos, que realmente antes era todo la Nueva España, que es un clima muy distinto al resto del México que nos tenemos en mente, ¿no? Cuando la gente ve a Hernán Cortés, lo ve casi entre palmeras y entre una selva cortando con machete, ¿no? Pero la realidad, cuando estás en México, es que el camino de Puebla a Ciudad de México es es pinos y muchas montañas, verde, pero no es selvático. Y cuando ya estás de Ciudad de México subiendo hacia arriba, aparece un clima en algunos elementos que hasta se puede decir que es mediterráneo, para pasar ya a un semidesierto y desierto, ¿no? Y ese es el paisaje que podemos decir que caracteriza a esa Lidoamérica, ¿no? Por ejemplo, esta expedición, esta entrada, ¿no? Un cuadro de Miguel Morales Palacios, que es, le puedo decir que es gracias a él toda la parte pictórica del libro. Pintó y me regaló unos cuadros que me animaron a pintar, a seguir con el libro, ¿no? Sí. El libro, digamos que es una medio ayuda de Miguel, que con sus cuadros me motivaba a seguir escribiendo, ¿no? Pues este cuadro refleja un poco cómo serían esos viajes hacia el norte, ¿no? Una expedición en la que van soldados, o mejor dicho, podemos decir conquistadores, porque es un término que podemos emplear. Alguien la usa despectivamente, pero a mí el término conquistadores me gusta, porque realmente no son soldados, no cobraban un salario del ejército, no eran miembros de una milicia del rey o del virrey, sino que eran normalmente huestes de un conquistador, de una persona que hacía una capitulación con las autoridades del reino, para tener un derecho a expedicionar, explorar, poblar, depende un poco cómo fuese esa capitulación, ¿no? Y ahí tenemos un poco las panoplias que entre los dos podemos ir analizando, pero algo que así a primera vista nos puede llamar mucho la atención, la importancia de las vacas, ¿no? ¿Por qué habla de las vacas por ahí, no? Pues las vacas eran, en primer lugar, la comida de ellos, porque no había neveras, iban avanzando con decenas o centenares de vacas. Esas vacas también servían, una vez que llegasen al lugar, se poblaba, y en el libro explico cómo más adelante, ya con Felipe II, en las leyes de población o de poblamiento, se establece cuántas vacas había que dar a cada ciudadano que se poblaba o que poblaba una nueva ciudad que se asentaba, ¿no? Se dividía todo, la ciudad, en unas retículas preceptas, que eso está por ordenanzas todas, regulado, pero además se le daba unas tierras alrededor de la ciudad y unos prados o pastos comunes para estas vacas, que poco a poco fueron evolucionando, ¿no? y adaptándose a aquellas que eran salvajes o que escapaban, ¿no?, de las manadas, a los Longhorn tejanos, estas vacas con esos pedazos cuernos, que son una adaptación, según dicen los expertos, los veterinarios y tal, a sobrevivir a la naturaleza, para defenderse de los coyotes. Y de hecho se produce una cosa maravillosa, porque esto que estáis viendo aquí, que son los caballos, vuelven a su territorio ancestral. Sí, son América, al lugar del mundo donde nació el Equus caballus, que es la especie de caballo, digamos, convencional, es de esa zona. Lo que pasa es que ahí se extinguieron y luego regresaron, digamos, por reintroducción de los españoles. Sí. De hecho, algunos indios, esto lo explico algo en el libro, pero eso sería más adelante con los comanches, y los apaches, cuando empezaron a ver los caballos, los llamaron perros grandes, porque les empezaron a dar el mismo uso que los perros. Ellos los perros los usaban como animales de carga. Transportaban los trineos, unos pequeños trineos como lo de los esquimales, pero son esas parigüeñas que vemos en las películas de indios y vaqueros, lo llevaban perros, y cuando empezaron a coger los caballos, empezaron, primer uso era comerlos, pero después hacerlos animales de tiro, y de hecho más adelante,
una revolución para todos los que cazaban bisontes, ¿no? Claro. Los españoles los llamaban, como citas en el libro, las vacas cibolanas. Sí, sí. ¿Sí? Y hasta entonces ellos lo que hacían era que se emboscaban y tal, se disfrazaban, se ponían unas pieles, se acercaban muy poquito a poco y tal, les disparaban muchas flechas muy seguidas y tal, en la esperanza de herir al animal y luego, como hacían los cazadores paleolíticos y tal, perseguirlo hasta que el animal se agotaba y se terminaba cayendo, ¿no? Ah, sí, cierto. Creo que la tengo por ahí. Este cuadro, la editorial, no quiero ponerlo porque a lo mejor hería sensibilidades. Sí. Pero es una de las primeras, digamos, cacerías de búfalos por occidentales, es decir, esos bisontes, esas vacas de Cíbola. Podemos decir que los españoles, cuando las vieron, quedaron asustados de la gran cantidad, ¿no?, de carne que había ahí. Y de hecho, en la expedición de Coronado se intentó, y en la Doñate posteriormente, intentó Doñate Sí. hacer una cosa que era llevar bisontes, crías, a Nuevo México para convertirlas en vacas, ¿no? Es decir, a ver si las domesticaban, pero no pudieron. Y bueno, pero es un tema interesante, ¿no? Que dijeron, ¿cuántos millones hay aquí? Vamos a intentar hacer de ellas, ¿no?, vacas para criarlas y domesticarlas. Y es llamativo, ¿no? Es decir, todo el mundo asocia, ¿no?, Buffalo Bill, los americanos, ¿no?, los yanquis, ¿no?, ahí a caballo y tal, pero realmente los primeros europeos que vieron vacas de Cíbola, los búfalos, fueron españoles, de la expedición de Coronado, los primeros. Y bueno, ha citado esa expedición. Voy a poner aquí voy a ponerlo. No sé si te pasé el mapa de mi libro. Sí, pero bueno, yo creo que a la gente lo que más le motiva y eso es que bueno, este cuadro de Dalmau, que si lo hubiese pedido seguro que me lo dejaba, porque aquí asesoraste tú. Sí, si me lo hubieras pedido a mí, seguramente. Sí, pero bueno, como tenía los cuadros de Miguel Morales, ya no me daba para más. Pues como veis, hubo varios intentos, ¿no? Que es una cosa que en el libro comenta, varias exploraciones primigenias en la década de 1520, que salieron todas bastante mal. Y sí, digamos que el primer intento así a gran escala es 1527, Pánfilo de Narváez, y por tierra, sí, hay alguna pequeña escala, pero todo viene después de la expedición, digamos, improvisada de Cabeza de Vaca y su este abanico negro, que viene a fantasear y a contar cosas que eso anima a la gente. Pero esta, digamos, que es una de las que la importante. Yo, digamos, Coronado es la gran expedición, que su éxito hubiese llevado más expediciones y su fracaso paralizaba las expediciones, ¿no? Pues ahí, en el cuadro, si lo pones de nuevo, que, hablando, ya que estamos hablando de guerra, ¿no? Sí. Más que de expediciones, porque para expediciones podemos hacer un día, si quieres, un programa entero sobre Coronado, ¿no? Sí, de hecho ya os hablé yo de Coronado en uno de los programas de La Conquista. Sí, sí. Pero bueno, ya sabéis que aquí los temas se tocan las veces que haga falta, que no pasa nada. Sí, si no, acabaremos todo algún día. Sí. Ay, es que si lo maximizo de primeras no me lo pilla. Pues eso, como veis, fue una riada de gente, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice, bueno, y todo el dinero y tal que se conseguían de los territorios que se habían asentado ya previamente, ¿eso en qué se gastaba? Pues, entre otras muchas cosas, se gastó en otras expediciones. Pero ese dinero, pero David, espera, que esto te corrijo, o no te corrijo, te añado. Ese dinero no lo solía gastar el rey, ni el virrey. Eso es. Lo solían gastar esta gente que se empufaba o gastaba sus riquezas, y a veces el rey pagaba a algún soldado, pagaba a los frailes siempre, eso sí, los frailes lo pagaba el virrey, y pagaba a veces, por ejemplo, la pólvora o algo así, pero normalmente esto era coste cero. Eso es porque, por ejemplo, en la expedición de Coronado se gastó la gente su dinero, de hecho se endeudaron mucho, y esto que veis aquí, esta riada de gente con los carros y con las vacas, etcétera, es que realmente lo que sucedió, y en la columna, como veis, no solo hay españoles, ¿no?, sino que hay también indígenas. Y formaron parte en un número muy significativo, y no solo los que os podéis imaginar, los tlaxcaltecas, la gente del Valle de México y del Valle de Puebla,
etcétera, sino gente más cercana a la región, como eran los tarascos o purépechas, que en la expedición de Coronado fueron muy importantes. Y después, Pero, posteriormente, por ejemplo, los otomíes sí, también tuvieron mucho papel en esto, que era un pueblo chichimeca, más, eso es. digamos, sedentarizado, pero que se convirtió en tropa aliada en las guerras chichimecas. Y de hecho, en el libro, aparte de explicar un poco todo esto, hablo de una iglesia que los otomíes dedican al Arcángel San Miguel y con pinturas en la que guerreros otomíes aparecen con una mezcolanza de armamento y de panoplias a caballo entre el guerrero castellano, ¿no? En este momento castellano ya casi español, y el guerrero mesoamericano, ¿no? Aunque había ordenanzas que prohibían espadas y tal, los tlaxcaltecos ya empezaron a tener los caudillos, los jefes, ya espada hacia mediados del siglo XVI como algo normal. Sí. Y como símbolo de hidalguía, que era un premio que daba también Eso es. la corona a estos hombres. Y bueno, como decía, esta expedición, que es famosa, entre otras muchas estupideces, por Indiana Jones y la Cruz de Coronado, que debería estar en un museo, ¿no? Para que os fijáis en la mente de los estadounidenses, lo valioso de esa expedición es lo que llevaban los españoles consigo, no lo que estaban buscando. Sabéis que fue suscitado por un fraile, Fray Marcos de Niza, que se le fue un poco la pinza luego cuando volvió y dijo pues que había visto cosas maravillosas, que había visto mitos que había circulando en la época, que tú los comentas en el libro, como el de las 7 ciudades, ¿no? Al principio lo buscaron en las islas, no lo encontraron, dijeron, esto tiene que estar en el continente, ¿no? Y eso todo viene de leyendas que primero venían de la Edad Media, casi de la llegada de los musulmanes, pero que después en la literatura esa de finales del XV y del XVI, en el que las novelas principescas de caballería, las que leía el Quijote posteriormente, se volvía loco, también volvieron loco a muchas personas que empezaron a creer que lo que era una novela o una leyenda era real y buscaban estos lugares, ¿no? Por ejemplo, California, la de la princesa Califa, ¿no? Que era la reina de las Amazonas. Pues todo eso fue, yo creo que el eje impulsor de gran parte de las expediciones, ¿no? Es decir, claro, cuando al principio en Mesoamérica llegaron a conquistar Tenochtitlan, como se dice, yo digo mal siempre, era muy fácil tener un premio, porque eso estaba allí, cogías algo de la ciudad y ya tenías un premio, ¿no? Pero llegó un momento que ¿qué buscamos aquí, no? Porque claro, unos empezaron a buscar el paso del norte, ¿no? Es decir, un estrecho, un camino, el camino Damián, el estrecho Damián, que uniese el Atlántico y el Pacífico de una forma rápida, ¿no? Y ese fue el camino de casi todas las expediciones, digamos, el propósito oficial geográfico. Después estaba el de buscar almas también, que era un propósito que la corona siempre tenía. Y después el propósito de muchos de los hombres que gastaban sus ahorros para ir ahí era encontrar la fuente de las riquezas, ¿no? Es decir, si los aztecas tenían oro, es que venía de algún lado, ¿no? Y entonces había que buscarlo. Y ahí había oro, ¿verdad?, en algunas colinas, como en la zona de Potosí, San Luis de Potosí, pero en otras había también y allí a lo lejos. Es decir, muchas veces muchos de los nativos, cuando veían a las tropas europeas, ¿no?, llegar allí, digo europeas porque había de todo, había portugueses, había... es que esto es un tema, tú sabes, David, que la gente es muy, muy sensible con esto. Si digo castellanos, hiero a unos. Si digo españoles, hiero a otros. Y realmente yo en el libro empiezo con castellanos hasta más o menos la mitad del siglo XVI, que ya hablo de españoles, porque hay de todo. Es cierto que hay más castellanos en la corona de Castilla por razones obvias, ¿no? Pero lo que quiero deciros con esto es que los nativos siempre decían, allí a lo lejos, más. Y mucho más. Entonces se libraban de ellos. Ellos pensaban que como buscaban solo plata o oro, había más para allí, ¿no? Y claro, ir más para allí, por ejemplo, este es cuando descubren el Gran Cañón de Colorado, en la exploración de Coronado, para buscar al contingente que subía por el estrecho de California y en teoría, sin saberlo ellos, navegaba por el río Colorado. Sí.
llegaban y estos iban buscando a los otros, ¿no? Es decir, esto es una expedición doble, uno se va, Alarcón va por tierra, por mar y Coronado por tierra, y en teoría se iban a unir. Cosas de la vida, sí, estos hombres encontraron una de las cruces que dejó bajo un árbol la expedición de Alarcón, si no recuerdo mal, o estoy mezclando dos expediciones, no, es esta, sí, que aquí habían estado, es decir, en la inmensidad de los desiertos de Arizona, Nevada y tal, encuentran una cruz que había dejado otro español diciéndoles, aquí estuvimos, buscarnos por otro lado. De hecho es muy interesante, pero en los mismos años está la expedición de Hernando de Soto, que entrando por Florida va por el otro lado, digamos, por el de este a oeste, y no se encuentran prácticamente de milagro con la de Coronado, porque unos llegan a la desembocadura de los ríos y los otros llegan al nacimiento de la misma cuenca fluvial, ¿no? De hecho, mira, una de las cosas que Coronado descubrió, alguien dirá, bueno, un fracaso, ¿no? No consiguió poblar, no consiguió conquistar nada, pero una de las cosas que descubrieron era el punto en el que los ríos de Estados Unidos van hacia el este o van hacia el oeste. Se dieron cuenta que en un sitio, como que a partir del norte de tal sitio, los ríos van al este o van al oeste. Y es muy interesante porque, claro, eso geográficamente es un punto que también hacían estos hombres. Estos hombres no solamente andaban, sino que exploraban y hacían mapas topográficos, ¿vale? No al nivel del siglo XVIII, pero ya marcaban unas rutas que hacía que en la siguiente expedición ya tuviesen unos puntos que seguir las siguientes, ¿no? Sí, y de hecho esto que comentas es muy interesante porque, por ejemplo, aquí estáis viendo cosas como T-Wex, como Acoma, ¿vale? Quivira, que luego van a ser muy importantes con las expediciones posteriores, ¿no? Y bueno, es interesante porque os podéis imaginar, ¿no? O sea, cuando llegó esta gente buscando las 7 ciudades, ¿qué encontró? ¿Qué había por allí? ¿Por qué había ciertos rumores de que había gente que vivía pues en poblados o en poblaciones que eran más grandes o que eran más ricas y tal, comparados con la gente que vivía, por ejemplo, en las llanuras o en la cuenca del Río Grande, que tú lo analizas muy bien? Hay una serie de pueblos ahí muy, muy diversos, pero en un estadio, digamos, de económico y agrícola y tal, pues bastante deficiente, ¿no? Entonces, de su punto de vista, había otras tierras con otra gente que se lo montaba un poco mejor, por así decirlo, pero claro, los españoles llevaban en la cabeza, yo qué sé, Tenochtitlan y tal, y cuando llegaban a esos sitios no se encontraban nada parecido, pero se encontraban con algo, ¿no? Es que, a ver, por un lado, para Cabeza de Vaca y sus amigos que hicieron su gran gira por América, estos pueblos, con todo lo que habían visto, eran algo. Es decir, claro, cuando salió de la zona de Pensacola, esa desembocadura del Mississippi, y empezó a adentrarse tierra adentro, vio no pueblos, es decir, vio campamentos, vio tipis, vio todo eso. Y cuando llega a la zona del Río Grande y los pueblos, ve casas, ve edificios. Esteban Negro, que es el gran propagandista, ¿no?, de todo esto, él viene a decir que había edificios que el oro brillaba en los techos, ¿no? Y Francisco de Niza, que fue con él otro viaje, también dijo lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que si no había algo llamativo, no había más expediciones. Y Francisco de Niza, como religioso, quería predicar, quería evangelizar. Y sabía que si no animaba a los soldados, a los guerreros, él no podía ir, ¿no? Y creó la leyenda no creyó, es decir, empujó la leyenda de las 7 ciudades, ¿no?, de Cibola o de Quivira. Y eso es algo que incluso le servía a los demás pueblos para liberarse. No, mira, están más para allá. Tienes que cruzar estas llanuras y más para allá encontrarás las verdaderas ciudades, ¿no? Entonces, había por ahí unas culturas, voy a poner un par de imágenes a ver si soy capaz, muy, muy interesantes, porque fijaos cómo son las cosas, cómo funcionaban las cabezas, que los españoles muchas cosas las sacaban como por símil, ¿no? Y entonces vieron este tipo de lugares, ¿no? Y claro,
desde la perspectiva de un mediterráneo, ¿esto qué es? Es un pueblo, ¿no? Sí, claro. Por eso les llamaron indios pueblo, porque de su punto de vista ellos vivían en esta clase de construcciones, ¿vale? Pues que se asemejaban Mira, y a un pueblo, ¿no? mira, deja esa imagen aquí que es interesante. Esta imagen que Sí. puede ser perfectamente de cualquier reserva india ahora mismo en Nuevo México, tiene una cosa que es llamativa, que son las puertas. Sí. En los relatos de época no había puertas, entraban por el tejado. Estas puertas son un aditamento, posiblemente del siglo XIX o siglo XX, a las casas. Estas casas estaban comunicadas por las techumbres, por los tejados, y tenían una Sí. escalera en la parte superior. Eso servía para hacer como también de los pueblos una fortaleza. Es decir, esto es interesante porque después en todos los relatos de combates, tanto en la época de Coronado como posteriormente en la época de Oñate, y en la guerra de recuperación, ¿no? O de reconquista, ¿no? de Nuevo México. Por ejemplo, para que veáis que esto no es una cosa única, Esto es en Turquía, sí. En el Neolítico existían esta clase de pueblos, como este de Çatalhöyük, que tenían la misma morfología y de hecho, como veis, no tenían puertas. Había unas escaleras y se entraba por el tejado, ¿no? Que tenían también un carácter defensivo, ¿no? Pues esto es muy interesante porque para los españoles que desde México, Mesoamérica, ¿no? Desde Mesoamérica hasta aquí no habían visto pueblos, porque en el camino eran pueblos nómadas, los chichimecas y otros pueblos que posteriormente van descubriendo. Esto para ellos fue algo, pero claro, no era las ciudades, ¿no? que tenían prometidas, ¿no? Y por eso seguían buscando más al norte, ¿no? Eso y el gran paso al norte, las dos cosas que anhelaban. Sí. Entonces, bueno, si te parece, vamos a comentar, aparte de las expediciones, porque van pasando cosas y una de las cosas que pasan, que hay que explicar más en profundidad, es esto de aquí que estáis viendo, porque cuando sale Coronado y sale Hernando de Soto, que soy de Cuba, por cierto, se llevan la gran mayoría de la gente, digamos, en edad militar, o de los que estaban mejor pertrechados, y surge en el mismo momento una revuelta en Nueva España, precisamente en territorios del norte, que como bien dices en el libro, habían sido colonizados, entre comillas, de una manera bastante sui generis, sí, por gente al mando de un gobernador de infausta memoria, que fue Beltrán Nuño de Guzmán, ¿no? De hecho, fue bueno, condenado a morir casi, porque murió, de hecho, murió en un torreón castigado tras casi 20 años de encarcelamiento, es decir, por lo que los abusos que tuvo en la conquista de la Nueva Vizcaya, se le condenó por parte del rey a prisión y murió en prisión. Lo digo porque mucha gente cuando critican, ¿no? o hacen una visión, ¿no? de la conquista, parece que todo estaba permitido. Y eso es algo que las pruebas, ¿no? y la historia, sí, nos demuestra que había castigos. Otra cosa es que la fuerza de las leyes, del rey, ¿no? y la ejecución de las leyes no fuese perfecta, y de hecho no era perfecta en muchos casos, pero sí que existía por lo menos un procedimiento, que es el juicio el juicio de residencia. Al final de un mandato se le juzgaba al cargo público de sus abusos. Había una especie de procedimiento, se podían presentar denuncias por parte de los administrados y después el Consejo de Indias, en el caso dependía un poco del rango del funcionario, se le juzgaba. Y a este hombre se le juzgó por denuncias de parte de los españoles y de parte también de algunos indígenas por los abusos que cometió. Uno de ellos contra uno de los príncipes que había jurado o firmado la paz con él y después, al momento de firmar, lo maltrata y lo humilla y lo mata, ¿no? De hecho, dos datos interesantes. Coronado, que era como, digamos, una especie de sobrino político del virrey Mendoza, le quieren hacer un juicio de residencia, pero él lo impide, ¿vale? Porque, en fin, y luego le hacen una especie de pantomima y tal, pero no le encausan realmente ni llega a nada. Y para que veáis el carácter un poco que podían tener estas
esta frontera norte en un primer momento, cuando vuelve Cabeza de Vaca, se encuentra con dos cosas. Se encuentra con unas personas que son unos esclavistas que van a ir a caballo atacando pueblos, porque como eran territorios que no estaban anexionados, entonces si los indios, digamos, le hacían la guerra, o los indígenas le hacían la guerra, teóricamente eran de guerra, con lo cual estaban facultados a tomarles como prisioneros. Esto es muy importante, esto que acabas de decir, el hecho de que bueno, normalmente no era el indio de la calle, ¿no? Era el caudillo, ¿no? Pero si el caudillo, cuando le ofrecían, ¿no? Digamos, ser parte, ¿no? de la corona española como vasallo del rey, comenzaba a estar protegido por las leyes españolas. Eso pasaba en el requerimiento. Había un acto que era el requerimiento que se le requería. Yo en el libro tengo una copia de un requerimiento, y si se aceptaba, alguien dirá, ¿cómo aceptaban esto? Pues no sabían lo que aceptaban muchas veces, pero si lo aceptaban se convertían en vasallos. Eso tenía consigo la protección, ya no les podían esclavizar, pero tenía un problema, que era lo que dio lugar a esta guerra y a la siguiente, que era que en caso de que se rebelasen, ya no era digamos, una resistencia legal, sino que era una traición a tu rey, que es muy importante a la hora de tipificar los castigos y ver los castigos y cómo se hacían. Lo que tú dices es cierto, en las tierras que no eran del reino, que no eran del virrey, se podía coger esclavos porque no eran, digamos, no era zona protegida, básicamente. Sí, era como una especie de... Aquí hay dragones, ¿no? Aquí hay gente salvaje por aquí, ¿no? Es verdad que eso después, con nuevas leyes, se fue prohibiendo más, pero al principio estamos al año 1540, 1530. No había casi ni autoridad virreinal ya. Es un poco antes cuando Hernán Cortés le quitan los poderes y pone un virrey. Que estamos... Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí en el Mixtón, ¿no? Hay una persona que se llama Francisco Tenamazle, que se levanta, ¿vale? Con otro encomendero, y el virrey de hecho se pone muy nervioso, termina llamando a Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, ahora lo explicaremos qué es lo que hace, y la guerra se tiene que sofocar, ¿no? Porque hay un alzamiento muy muy fuerte, que es una de las primeras, digamos, grandes guerras que hay en las provincias. Una cosa, pero Francisco Tenamazle no es encomendero. Es un caudillo indio. Sí, bueno, estaba... era de estas especies de... Cuando se hacían las encomiendas, había un cacique indígena... Sí, bueno, era el cacique de los indios, eso sí. Que ayudaba al encomendero a darle trabajadores. Eso es, en el Mixtón, esta zona del Mixtón era una zona sedentaria, porque esto hace frontera justo con la zona chichimeca. Es un poco esa zona entre Mesoamérica y la Aridoamérica, ¿no? Ahí en esta zona era bastante, digamos, sedentaria, tenían agricultura y eso te convierte en sedentario. Y eso les hizo fácil la conquista y fueron conquistados fácilmente. Pero claro, no estaban acostumbrados a un sistema de imposición de trabajo como pudo estar sometidos los pueblos de la Mesoamérica. Es decir, cuando alguien habla de que España estableció trabajo forzado, ya existían ciertos trabajos forzados también en el Imperio Azteca. Por lo tanto, el pago de un tributo en especie, es decir, en factor trabajo, era muy fácilmente convencible en un lugar que ya tenían impuestos. Así me quiero que entendamos. Tú cuando estableces un sistema impositivo y solo cambia al que lo pagas, al Estado que se lo pagas, mientras no sea abusivo, tú lo pagas. Pero ¿qué pasaba en esta zona? Aquí no existía ningún sistema, ni ningún gobierno, ningún Estado que estableciese un impuesto en trabajo, ¿no? Y cuando llegaron los españoles a establecer trabajo forzoso, podemos decirlo, o trabajo a cambio del pago del impuesto, ¿no? Pues esto llevó revueltas. Una la organizó este hombre, que era un jefe cascán, de las tribus cascanes, y movieron a varias tribus, podemos decir los nombres, pero yo solo tengo que leerlo y voy a buscarlos un momentín, que esos son bastante complicadas. Por ejemplo, tribus como los tepecanos, tecueses, Tahúe y Cora. Estos hombres se rebelaron. ¿Y por qué se llama Guerra del Mixtón? Que eso es lo interesante. Porque, si no recuerdo mal, Mixtón es
en gato. Básicamente, estos se subían a los cerros de los gatos, es decir, se subían a las gateras, arriba del todo, a donde se guardaban los gatos, ¿no? Es decir, se empeñaban, es decir, se empeñolaban, es decir, iban a los peñolos. Básicamente, arriba de una montaña, y allí se protegían de los ataques de las tropas del virrey o de los encomenderos. Y eso llevó a una revuelta que, se pudo frenar o se pudo apagar con un gran despliegue de tropas. Si no recuerdo mal, lo voy a buscar, pero creo que en la gran batalla, que había 15.000 guerreros cascanes, aquí está, no, espera, en el Peñol, que había 15.000 guerreros cascanes y 100 zacatecos, con 100 jinetes, 100 infantes y 5.000 auxiliares del Tarasco. Es decir, es lo que llevó España para enfrentarse a los 15.000 guerreros cascanes. 100 jinetes, 100 infantes y 5.000 auxiliares del Tarasco. Y hay otra que es en el Peñón de Coinán, que España mandó 500 artillería y unos 50.000 trascaltecas, huejocincas, cuacuchotelcas, mexicas, chilotepecas, acolguas, purépechas, acolguas y purépechas. Es decir, estamos hablando, pongamos que no 50.000, pero sí 30.000. Estamos hablando siempre, yo creo que es un dato importantísimo. La conquista de la Mixteca es muy importante, perdóname que te interrumpa, porque es el virrey Mendoza el que, ante la falta de tropas, pide a los líderes indígenas de las diferentes zonas que le den tropas, ¿vale? Y de hecho, luego va a haber personajes muy interesantes que van a ser líderes militares que van a participar en la pacificación del territorio, que van a ser netamente, este concepto que está tan de moda a día de hoy, conquistadores indígenas. Y cuando mandan sus relaciones a la corte o a la casa de contratación o a donde fuera, reivindican esto, ¿no? Que nosotros estuvimos, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante porque se ha estudiado, y lo has estudiado tú también en el libro, que esta imagen un poco errónea de que la conquista la hacen solo los españoles, ¿vale? Hay un periodo, y un periodo bastante amplio, en el que la participación de los poderes, digamos, locales, de los líderes indígenas, es muy importante. Y esto lo van a tener claro luego ellos, ¿no? Lo van a tener como muy Aquí podemos decir que van como tropas todavía casi aliadas, ¿vale? Sí. Y van convirtiéndose en tropas auxiliares y posteriormente casi en tropas, digamos, ordinarias, ¿no? En tropas del ejército, podamos ver, o bien de las capitulaciones, ¿no? De los que tienen capitulación. Sí. Interesante sobre esta guerra del Mistón es que sirve para, primero, mostrar el peligro que tienen esta zona, y también sirve de base para las exploraciones posteriores, ¿no? Para llegar a la zona chichimeca, que es verdad que la zona chichimeca es un área que al principio, casi era el paso, ¿no? Para llegar a algún sitio, pero se empieza a tener interés, ¿no? Cuando se empieza a descubrir plata. Esto hace que la plata obligue a que resida gente allí. Y empiezan a llegar primero castellanos, posteriormente también otros indígenas que quieren trabajar en el campo o quieren trabajar también en la mina, porque la mina no todo el mundo era trabajo forzado, había también gente que iba a trabajar en las minas a cambio de un salario. Y eso hace o activa una carretera, una vía, que es la Vía de la Plata. Sí. La Vía de la Plata es el origen o el primer tramo de lo que después es conocido, en mi libro lo desarrollo en muchos puntos, que es el Real Camino de Tierra Adentro, que comienza por la Vía de la Plata y llegará después hasta Nuevo México. Y claro, ¿qué pasa ahí? Que ahí ya ese camino, esas zonas, ya no es una zona de sedentarios, ya no los vences tan fácilmente. Y entra una guerra de guerrillas, que sería para... Bueno, hiciste un día un programa de las guerras chichimecas hace tiempo. Sí. Y es para hacer otro programa y hablarlo porque es un tema muy interesante. Y mira, esto está bien, esto está bien. En el libro tengo una versión de este mapa. Es muy interesante porque la geografía manda todo. Es decir, hay una expansión
por el Caribe, que esa es la más lenta, es decir, ahí, digamos, Sí. no se avanza hacia Texas hasta el final casi del siglo XVIII por la llegada de franceses, y eso mueve. Después está entre las dos Sierra Madres, ¿no? Un corredor que hay ahí, la altiplanicie mexicana y después lo que llaman la meseta de Colorado en el mapa, que ese es el avance que podemos decir que en la zona sur estaría la zona chichimeca, y en la zona de llanura, ahí estaría la zona del Mixtón, esa zona que después daría a Sonora y Sinaloa, ¿no? El camino Sí. emprenderían en esa zona, en el libro, yo me centro sobre todo, más que en lo militar, porque en esa zona de Sonora y Sinaloa, el avance es misionero. Un tema muy interesante con misiones jesuitas que tienen soldados de defensa, pero no es una expediciones militares lo que hay ahí. Hay campañas, hay batallas, pero se hace casi todo con avances en misión, ¿no? En misiones que tienen un propósito temporal, al igual que otras instituciones que vemos aquí, como el presidio, que se da para hablar un poco de ellos, que sirven como eje, se crea un núcleo de población, y cuando ese núcleo de población está estable, se cierra la misión y se va más hacia el norte. Y así ese avance continuo de la frontera norte. Y en la zona chichimeca hay un problema que es que las vías de comunicación, primero de La Plata, ¿no? La Plata cuando desciende de zonas como San Luis de Potosí hacia Ciudad de México, es asaltada por los chichimecas. Los chichimecas no buscan la plata porque no le dan el valor, son tribus, nómadas que no le buscan el valor a la plata, pero sí a lo que llevan esos convoys, ¿no? Que es caballos, por ejemplo. Son un pueblo que aprende a montar a caballo mucho antes de los sius, mucho antes de los comanches. Los chichimecas ya montan a caballo hacia el 1580. Tengo a ver si encuentro una parte de mi libro que hablo, un texto que está muy, muy bonito. Los chichimecas, de hecho, impactaron mucho a los españoles porque eran unos guerreros excepcionales, eran unos arqueros temibles y, de hecho, bueno, tenían unas prácticas a la hora de tratar a sus prisioneros que a los españoles les espeluznaban porque, bueno, en fin, les desollaban, les sacaban órganos y tal, por esta cuestión de que ellos creían pues que eso les daba, digamos, fuerza y tal. Y ese es el motivo por el que se va configurando esa imagen que Mira, os aquí, vamos poniendo. sí. Ahora voy a leer un poco. Ponlo en lo de los chichimecas y leo esto. Sí, ¿no? Son por todo extremos crueles, que es la mayor señal de su brutalidad. A las personas que aprenden, sea hombre o mujer, lo primero que hacen es hacerles la corona, quitando todo el cuero cabelludo y dejando el cuero descubierto, como la corona de un fraile. Y esto aún estando vivos. Yo vi a un español sin él, a quien ellos se la quitaron, y a una mujer de Copoz también se la quitaron, y han vivido sin él muchos días, y aún creo que viven. Asimismo también les quitan los nervios, tendones, para que con ellos aten los pedernales de sus flechas. Les sacan las canillas de las piernas, como de los brazos, aún vivos, y a veces de las costillas, y otros 100 crueldades hasta que el mísero despide su ánima, ¿no? Que esto es muy duro, ¿vale? Pero se entiende que es una política de terror, ¿no? Es para que esto no vuelva, pero también tiene que ver un poco con las culturas mesoamericanas nativas, es decir, eso de, perdonadme si alguien se ofende, pero el hecho de que los aztecas, sacrifiquen, haya el ritual del corazón, hay que entender que vienen de esta zona, es decir, los aztecas no son oriundos de Mesoamérica, es un pueblo nómada que conquista Mesoamérica, derrota a los pueblos del lugar y crea allí su nuevo imperio. Pero ellos de hecho, la nobleza, los pipiltines, tenían muy a gala lo de que eran de linaje chichimeca. ¿Vale? Sigue. Chichimeca, bueno, ¿qué es un chichimeca? Lo primero. Claro, para ellos eran la gente que vivía en el norte, los que vivían salvajes, en el valle. Los que vivían en el valle, los chichimecas los llamaban así, ¿no? Y no se sabe muy bien qué significa el término. Hay candidatos. No sé si significa gente del desierto, un salvaje, bárbaro. Gente del norte, la gente perro, ¿no? Decían por ahí.
Pero bueno, es muy interesante, ¿no? Se van a encontrar con estos otros tipos que hablan así un lenguaje parecido al nuestro, ¿no? Y que tienen barbas y todo eso. Y la guerra es muy interesante porque... Mira, encontré una frase, espera, que después... Sí. ¿Qué significa chichimeca? Dice aquí Fray Guillermo de Santa María. Dice, este nombre chichimeca es genérico, puesto por los mexicanos, en ignominia de todos los indios que andan vagos. Es decir, que claro, vaguean por ahí, ¿no? Y claro, y aquí hay un listado en mi libro de como 20 pueblos que son los chichimecas. Es decir, esto es una especie que nadie piense en una alianza de pueblos ni una liga de pueblos chichimecas, no. El concepto chichimeca o gran chichimeca, que es como se conoce la zona, es un concepto geográfico, es más o menos decir, en esta zona es una cosa, un sin Dios, no hay civilización. Pues ahí, entráis en Mordor, básicamente. Pues eso es muy interesante porque los españoles están acostumbrados a terminar con los problemas, por así decirlo, desde su punto de vista, hay que entender eso, yendo a los núcleos de población. Van a los núcleos de población y a los centros económicos donde, digamos, tienen el sostén las diferentes entidades, pueblos, etcétera, los someten o los castigan o en fin, los queman o los toman prisioneros o se los anexionan o varias cosas. Pero claro, esta gente no tenía de eso. No. Entonces los buscaban y lo único que encontraban eran tíos y mujeres que también peleaban entre unas rocas que les disparaban flechas. Sí, o lo que ellos llamaban las rancherías. Una ranchería, encontramos 10 rancherías. Una ranchería básicamente es un conjunto de casas de tipis hechos con pieles de animales o con maderas, y eso es lo que las fuentes llaman rancherías. Básicamente nada. Y hay algo, claro, que hay que entender, que estamos ante un pueblo de cazadores, ¿no? Y básicamente pueblos muy pequeños que por condiciones de capacidad de sostenibilidad de un área no eran más de a lo mejor 1000 personas como mucho en una tribu. Es decir, no una tribu viviendo juntos, sino en una zona que tenían interconexión entre ellos de alguna manera. Y podemos hablar que momentos de reunir más de 100 soldados, de 100 guerreros, perdona, era algo muy extraño. Es decir, no había capacidad para alimentar grandes ejércitos y por lo tanto se iba a la guerra de guerrillas como concepto, ¿no? Y ellos, inteligentemente, tampoco sacrificaban sus soldados, sus guerreros. Sabían que tenían pocos guerreros y que su mejor táctica era golpea y huye, ¿no? Y al final hacían tácticas que nos suenan a las películas del oeste, ¿no? La fila india, ¿no? Eso de avanzar todos detrás del primero para que las huellas confundan y no se vea que hay mucha gente. Eso lo hacían los chichimecas cuando atacaban, escapaban de esa manera posteriormente. Usaban el arco a gran escala, cosa que, por ejemplo, en Mesoamérica el arco no es muy empleado. Aquí el arco, un arco largo de bastante fuerza, con flechas potentes y sobre todo algo que es... Mostrarles este es hay un grabado, hay una especie de cuadro, un cuadro. Sí. No, vas a poner el arco, vale, perdón, perfecto, pon el arco. Venga. Un segundito. Ahora. Vale. Ese arco, el hecho de que vaya desnudo, también iban desnudos, no pasa nada. De hecho, le llamaban los indios desnudos a esta gente. Y de hecho, la forma de era indios desnudos, frente a los indios vestidos, que eran los que estaban civilizados. Ese arco tenía también en la imagen un carcaj, lo veis atrás, pero eran en las crónicas hablan siempre que tenían 5 flechas en la mano, en la mano, digamos, del arco, o en el arco, tiene que ser, usaban 5 flechas más para lanzar muy rápido. De hecho, los comparan, que estamos en esta época del Renacimiento, ¿no? Podemos decirlo con los honderos baleáricos, aquellos que les entrenaban a los niños, que si no tiraban el blanco no comían, pues esto parecido. Sí. De hecho, les criticaban que si no daban en el ojo del objetivo, que era un cráneo de un animal, no les daban la comida, ¿no? Entonces estaban, digamos, creando los mejores cazadores, ¿no? Y los mejores guerreros, pero con el arco. Eso hizo que los españoles y los indios de paz, ¿no? Los indios amigos, que avanzasen por los caminos,
estuviesen emboscadas. Y eso llevó a ese mapa que tenéis ahí, que es un mapa de la época que refleja un poco cómo era una escena del día a día en zona chichimeca. Ahí tenéis un convoy de los que podemos decir que llevasen o la plata o llevasen comida, porque también en esos convoys se transportaba los suministros, la pólvora, y ahí aparece la portada de mi libro, es una versión más o menos de esto, ¿vale? Un hombre blindado del oeste. Ahí podríamos haber puesto con más sistemas de tela, ¿no? Cubriendo con textil, como el del cuadro este. Este es el cuadro de Miguel Morales Palacios. Que no le mande el WhatsApp, que estamos haciendo el programa, se lo voy a mandar ahora. Bueno. No, es que no me acuerdo. Y un saludo, si está viendo el programa, Miguel. Y después, en la imagen muestras otra cosa muy, muy interesante. Pon Esta. Sí. Ahí aparece como una especie de ruta por los pueblos que se van viendo en el camino. Sí. Muchos de ellos están escritos y indicará claramente o el nombre del pueblo, el nombre de la hacienda o el nombre del presidio, porque una de las consecuencias de estas guerras chichimecas es la creación de la primera red de presidios. Se va estableciendo unos puntos cada X leguas para que se pudiesen refugiar estos convoys, estas caravanas. Y da lugar al presidio. Ese presidio que, bueno, alguien dirá, ¿pero qué están haciendo cárceles ya para los nativos, para los indígenas? No, presidio viene de guarnición, de praesidium en latín, y era una guarnición. Básicamente, lo que quiero decir con esto es que en vez de usar el término castillo o fortaleza, usaron el término presidio porque lo importante no era en sí la estructura defensiva, sino que hubiese soldados dentro. Básicamente, lo que protegía ese área eran los soldados, los guardias del presidio, frente a una fortaleza que lo protege es los muros, ¿no? Pues ahí se va haciendo una red que va protegiendo al principio unos puntos estratégicos y después casi toda la Vía de la Plata con presidios, que algunos son solamente para que haya 3 soldados o 4, otros admiten 200 mulas, porque estas rutas, aparte, algo que podemos destacar es que antes de la llegada de los españoles o de los castellanos, todo el movimiento se hacía con los tememes, ¿no? Es decir, personas que llevaban a su espalda la mercancía. En el libro explico un poco la evolución a la mula y a los arrieros, más que a los carros. Es decir, todo el mundo asocia un poco los carros, ¿no? Los carromatos, los vagones, ¿no? Pero la realidad es que casi todo el transporte en México se hacía en mula. Solo había unos caminos que se llamaban los caminos reales, que eran los que estaban hechos o acondicionados en alguna manera para que pasasen esas ruedas. Y el resto se hacía mulas. Y había sistemas muy interesantes de transporte de mulas como en España, ¿no? Es decir, tú llevabas la mula, te la cambiaban por otra para que la mercancía siguiese, y eso se hizo en unos puestos de descanso. Y básicamente podemos decir que eso estaba vigilado por guarniciones como máximo de 25 hombres. Ahí están los temas. Claro, esto me imagino que cuando quitaron... Esto que llevan a la espalda se llama petate. Ahí está el petate. Que de ahí viene que el petate militar del siglo XIX-XX sea con una forma alargada, así como un rulo, y se llame petate, porque se les asemejaba a esto, ¿vale? Sigue, por favor. No, pues eso, estaba explicando un poco el tema de cómo se hace la red de presidios, que bueno, explico cómo se hace, pero lo interesante es que esta red presidial comienza a ser subvencionada por el virrey. Ya no es cosa de los aparceros, de los mineros, de los hacenderos, que también hacían defensa de su zona, sino del propio virrey, que empieza a pagar el sueldo de estos hombres. Y aquí ya empezamos a hablar de un término que es el de soldado presidial, que serían los dragones de Cuera. Realmente los dragones de Cuera son soldados presidiales, es un nombre oficial, no son dragones de Cuera, no existe el nombre de dragón de Cuera. Sí. Y aparece
un primer momento de estos aquí, en esta guerra chichimeca, que van dotándose poco a poco, ya más al norte, de caballería para hacer rondas entre los distintos presidios. Cada presidio, en esta forma, digamos, en el libro hablo de dos evoluciones del presidio, ¿no? El presidio de protección de un camino, que es este, para el de territorio, que es el que se hace más al norte, en la zona del Río Grande, que lo que hace son poner grandes presidios y cada uno, con patrullas a caballo, controla un área y entre dos presidios controlan todo un territorio. Eso es la teoría, ¿vale? La práctica, que no había tantos soldados para todo esto, ¿no? Mira, una cosa interesante, que es que ya os voy a contar el libro entero, pero que los soldados presidiales, si escapaba un compañero, tenían que pagar el sueldo al rey del compañero que marchó, porque como cobraban por adelantado, tenían que devolverlo. Pero, además que la zona no se podía quedar sin protección, ¿no? Ya, pero eso no se enteraban, porque si escapaban, estamos hablando de gente que a lo mejor estaban solos durante meses y solo veían a los caminantes, pero no venía nadie, autoridad real. Había cada X tiempo unas inspecciones, ¿no? Venía un inspector. Y en el libro, en la parte del siglo XVII, a finales, sí que muestra una relación, una crítica de un inspector al sistema presidial. Y gracias a esas recomendaciones se hacen mejoras que en el siglo XVIII darían lugar a la red ya de los dragones de cuera, como entre comillas. Bueno, habíamos dejado en suspenso una cosa y yo quería que se hiciera un poco de inciso, porque es muy importante, ¿no? Después de estas primeras expediciones, como veis, hay una serie de avances que van al calor de la explotación minera, de la explotación ganadera, etcétera. Y ya nos tenemos que esperar a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, para que haya, digamos, otro empuje desde el punto de vista militar, ¿no? Que van a ser, por un lado, un gran levantamiento que van a hacer los indígenas pueblos, que creo que ya lo esbocé yo en su momento, pero se puede comentar porque es muy curioso, ¿no? Fueron una serie de franciscanos. Los franciscanos quisieron apretarle las tuercas a la gente local con el asunto religioso. Sí, pero falta mucho tiempo, ¿eh? Sí. Es 1680, aquí dimos un salto muy grande. Y todo ese proceso viene porque a finales del siglo XVI hay una serie de expediciones que van a digamos, tomar el territorio, ¿vale? Este territorio por el que había pasado Coronado, le habían pegado una pedrada en la cabeza, spoiler, que Coronado va a las casas esas tan chulas que habéis visto y le coge su rodela, pero le mete una pedrada en la cabeza. Lo que le deja peor es cuando están aburridos, para que los soldados no se aburran mucho, hace competiciones a caballo, se cae del caballo, se pega un buen tostorrón, que es casi al final de la expedición. Pero eso que dices es cierto, pero antes hay que pacificar esta zona. Claro, es decir, ¿cómo evolucionas tú hacia el norte si no tienes el control del centro, ¿no? Pues eso ahí, claro, y aparte es que realmente, si lo piensas bien, la zona más rica de México era esta. Es decir, lo del norte era para los que no pudieron tener algo en esta zona. Es decir, Oñate es el hijo de uno de los fundadores de San Luis de Potosí y de uno de los conquistadores de esta zona. Y Oñate va porque, bueno, su padre ya es el rico de la zona y él quiere también tener su gloria, ¿no? Es decir, él es rico porque es el hijo de uno de los grandes mineros de la zona y se va al norte, ¿no? Pero yo creo que es importante contar algo que en el libro dedico un tiempo, que es el concepto no de guerra justa, y que eso no lo voy a hablar aquí porque si no os cuento mucho del libro, pero sí que es interesante que en las guerras chichimecas les costó mucho a los castellanos o los españoles luchar contra los chichimecas y llevó a primer lugar a una guerra de terror contra el terror. Es decir, si me hacéis terror, yo también te hago terror, te esclavizo te hago esclavo a toda la población, y cogían a más gente de la que en teoría había participado en una acción militar, ¿no? Y eso llevó a que muchos frailes comenzasen a poner en duda el derecho a hacer esclavos. Es decir, esta gente no son salvajes, son gente
que defiende su casa. Ese es el concepto casi de insurgencia, lo emplea algún fraile y lleva a la evolución del concepto de guerra justa y cuándo una guerra es justa, ¿no? Y aquí, para las guerras chichimecas, hay hasta 5 conferencias en Ciudad de México sobre el concepto de justicia de la guerra y si se puede hacer a esta gente esclava o no. Y lleva a unos debates interesantísimos entre teólogos y juristas, y al final llegan a la conclusión de que son traidores, pero no se les puede hacer esclavos solamente a aquellos que hagan una traición si han hecho el juramento. Es decir, si no reconocieron al rey como rey, no se les hizo requerimiento previamente, no están cometiendo un acto de traición. Y eso llevó a que después, ya antes de cada ataque, se hiciese el formalismo de pedirles rendición y vasallaje al rey. Y si no lo hacían, es cuando ya se hacía el acto. Y llevó también a una evolución del concepto, que es los grupos de contrainsurgencia. Es decir, gente de la tierra, mestizos, que luchaban en el bando español con las tácticas de los chichimecas. Usando algunas tácticas y creaban grupos, como digamos, de guerra guerrillera también contra ellos. Esos grupos triunfaron, tuvieron éxitos, pero ellos mismos empezaron a convencer a las autoridades que la mejor forma es negociar con ellos. Y hay 2 vías, que es la vía de la compra, es decir, empezar a negociar la paz. Os damos comida, os damos ropa, os damos tranquilidad a cambio de la paz. Y España, el virrey de México decidió comprar la paz y fue el fin de la guerra. Pero antes hubo un experimento que es los indios de ejemplo, o ¿cómo se puede decir? Cogió a muchos tlaxcaltecos, dio hidalguía a los hombres a cambio de que fueran a vivir a tierras chichimecas y creasen unos poblados tlaxcaltecas. Esos poblados tlaxcaltecas ya cristianizados, de indios vestidos, que digamos vivían ya acorde al espíritu de la Nueva España, servía de ejemplo a los indios nómadas. Y poco a poco los indios nómadas iban a vivir con los indios de paz, empezaban a compartir los bienes, empezaban a compartir la comida, empezaban a compartir el alojamiento y se comenzó a pacificar la zona mediante el ejemplo. Esa vía de creación de ciudades de paz fue la vía con las misiones de pacificación más exitosa. Lo digo porque no todo fue el terror que nos venden, sino que la conquista, yo creo que podemos decir que por cada decena de españoles había un centenar de indios. Eso es. Que dieron lugar al actual México. Es decir, que entenderlo que no podemos, los amigos del otro lado del charco, ni decir que México es nativo ni que México es castellano. Es la mezcla de los 2 pueblos, porque antes no existía México. México existe tras esto. Lo digo porque el otro día Carlos Álvarez, en un programa, hablando un poco de introducción, dijo que nuestros 2 libros, el de él y el mío, hablan de México, más que de España, y es verdad. Sí. Es la historia de México. Sí. Bueno, pero también de la España americana. Bueno, estas son las rutas. Sí. Esta es una de ellas, después hay otra más arriba, sí, pero esta es la primera. Las 400 familias tlaxcaltecas. No pagaron impuestos durante un tiempo y tenían el título de don. Y luego hay una cosa que yo la quiero meter porque me parece impresionante, que es cómo terminan los españoles tomando esto, ¿no? Bueno, pero es que ahí nos falta mucho para llegar ahí, ¿vale? Sí, sí. Pero bueno, eso es un ejemplo más de las durezas del territorio, ¿no? Eso es Acoma, la ciudad. Bueno, esto sería para hacer un programa sobre Oñate, ¿no? Entero sobre la conquista de Nuevo México, ¿no? Pero una vez que se pacifica todas estas tierras chichimecas, se asientan, aparece San Luis de Potosí, que tienes antes un dibujo por ahí de un hombre con armas, con una cota de malla y un hueso en la nariz. Ah, sí. Te lo vi antes por ahí, yo creo que estaba por ahí.
Sí, este es un cacique indígena que Sí. de hecho participó en la conquista de la Mixteca y fue una de esas personas que le educaron en la escuela de Tlatelolco. O sea, era un Este es el líder. este es el capitán, si no recuerdo mal la imagen, porque esta es un moderna, ¿no? Pero representa al capitán mestizo Miguel Caldera. Creo que es Miguel Caldera, si no recuerdo mal este. Y si no, me vale igual como Miguel Caldera. Porque Miguel Caldera es uno de esos hombres que yo os hablé antes que luchó a la Chichimeca. Era hijo de español, castellano y de Chichimeca, una chica chichimeca. Murió el padre joven y bueno, la madre le crió, pero lo dio digamos, a educar por los frailes y fue educado como lo que era, como castellano, ¿no? Porque era hijo de castellano. Por lo tanto, pero él tenía también su pasado mestizo. Entonces, es un hombre de frontera, el típico hombre de frontera. Y es el responsable de que se descubriese unos hombres suyos, unos exploradores, el famoso San Luis de Potosí. Es uno de los fundadores de San Luis de Potosí. Por lo tanto, este hombre de frontera, uno de los que luchó contra los chichimecas, pero se dio cuenta que la paz se conseguía mediante también la convivencia, ¿no? Es uno de los hombres que construyó México siendo eso, castellano y chichimeca. Pues, sí es él, ¿eh? Yo creo que es él. Porque creo que era otro. ¿No? Pero bueno, un día ya sacaré la referencia de quién es, porque de hecho es que Miguel Caldera me suena que salía ese cuando yo lo busqué, ¿eh? Sí, pero es que han cogido el cuadro la ilustración esta de mi amigo Luis Armando, la han usado para muchas cosas. Vale. Lo hizo para un personaje en particular y de hecho se cabreó porque dijeron, no, este es fulano y tal, que su historia es muy diferente, ¿no? Entonces no es, pero ese aparece como Miguel Caldera en muchos sitios. Es que para ser Miguel Caldera va demasiado pirsinado. Pero sí, no te digo que no. Este era un noble nahua, o sea, era del Valle de México. Hay una cosa que es interesante, la cota de malla, esa que llevaba. Esa cota de malla, que nos parece súper medieval, en la guerra contra, bueno, en la operación contra los franceses que se asentaron en Texas, hay un texto que dice que todavía llevaba cota de malla a finales en 1700 casi, en 1690 y algo. A ver si encuentro el texto, porque es muy llamativo. Es decir, ¿sabes por qué? Porque yo esto lo he discutido mucho con gente que le gusta mucho estos temas y tal. Y es que hay una particularidad. Que la expedición de Coronado pasó lo mismo. Había un montón de cotas de malla. Es que en la década de 1530 se meten en Ciudad de México unos coteros. ¿Vale? O sea, gente que hace cota de malla. Pero los coteros eran un gremio diferente del de los armeros. Entonces, había una prohibición, entre comillas, de que no se podían importar armaduras, o sea, no se pueden hacer armaduras de acero locales, tenían que importarse de España, pero claro, eso exceptuaba la cota de malla. ¿Vale? Entonces, esas sí las hacían allí. Y por eso también se hacían las armas y las armaduras con el algodón, que se llamaban las armas y armaduras del país, y en las expediciones del norte, que la habrán leído 500 millones de veces, ya utilizaban estas cosas que en el Far West habéis visto estas chaquetas y tal, y en este cuero que tiene como esos flecos colgando y tal, que se dejan como de decoración. Eso es cuero de Utaipí. Sí, los Utaipí, sí. Que los españoles llamaban anta. Y por eso dice, llevaban cueras de anta. Y entonces, esta imagen que vosotros tenéis asociada a los tramperos y a la gente del Far West y tal, que va con esa especie de chaquetas con los flecos colgando y tal, pues que sepáis que no inventaron eso los anglosajones, ¿vale? Sí, pues mira, esto es de finales del 17, es decir, 1690 y algo, 92, 93. Comenzando a flechear, respondieron rápidamente los españoles, dando muerte a 4 indios e hirieron a otros 2. Con la llegada del resto de la columna, los combatientes siguieron y en cuya refriega le dieron a nuestro gobernador 2 flechazos, llevándole el sombrero de uno y el otro fue a un costado, sin duda por la buena cota que llevaba. Es decir,
Estamos hablando cuando en el resto de Europa ya estamos hablando casi de un look mosquetero, casi. Y aquí van con cota de malla. Eso es. Es que, por ejemplo, en el arte virreinal, ¿no? Se ve en esta clase de representaciones que estoy poniendo aquí, en el texto que leímos de Vargas Machuca, que es del 17, y te habla todavía de armamentos que son muy del 16, te habla de ballestas, te habla de rodelas, te habla de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque en el nuevo continente se utilizan cosas por parte de las tropas españolas que son efectivas, independientemente de que estén más anticuadas o que estén menos. Si Sí, son efectivas, entonces os preguntaré, ¿por qué demonios un tipo en el siglo XVIII ya, con estos que voy a poner aquí, los dragones de cuera propiamente dichos, ¿por qué lleva estas cosas tan extrañas? O sea, ¿por qué lleva una rodela? ¿Por qué lleva una cuera? Etcétera. No, una darga. Es una adarga. Son cosas que se habían quedado, digamos, anticuadas en el resto de escenarios, pero que aquí son útiles. Sí. Son útiles, son baratas. ¿Por qué? Porque esto se hace, entre otras muchas cosas, con el cuero de esas vacas que habéis visto antes. Y con las flechas, ¿para qué quieres meter otra cosa? Claro. De hecho, este cuadro que tengo aquí, sí, sería justo el look previo al dragón de cuera. Sería una mezcla, ¿no? La cuera, que es algo que aquí te pregunté yo, me acuerdo cuando hicimos el cuadro, que esa cuera se usaba en Europa también, es decir, los de Cromwell llevaban estas cueras como parte, digamos, de su protección, y en América perduraron más tiempo porque contra las flechas daban buena protección, porque hay que entender que estamos hablando de lanzamientos de flecha de pedernal, o sea, de piedra, a una distancia larga, eso con que un poco te libre el golpe, ya no clava. Es decir, y esto no es tampoco una capita de cuero como una chupa de cuero nuestra, eran varias láminas de cuero un poco endurecido. Es decir. Eso es que para que atraviese bien el cuero un cuero con varias capas bien hecho, etcétera, una flecha, lo atraviese una profundidad suficiente como para que llegue al cuerpo del que está detrás, tienes que estar tirando un libraje ya estilo longbow con flechas de punta de acero, ¿vale? Porque si se han hecho experimentos con vamos a disparar un longbow medieval a ver si atraviesa cuero y todo eso, y si efectivamente, pero eso te tienes que ir a un arco de 120, 160 libras británicas y disparar con una flecha de punzón de acero. Si me estás disparando con una flecha de pedernal, aunque el arco tenga 100 libras o 120, etcétera, no penetra lo mismo, ¿vale? Sí. Y de hecho, el dragón de cuera fue evolucionando un poco, incluso de mayor protección a menos. Es decir, al principio el dragón de cuera incluso tapaba al caballo en algunas partes con cuero, tenía una especie de gabardina más larga que cubría parte de las piernas, y fue como, bueno, cada momento, ¿no? Verían las necesidades, el lugar al que se enfrentaban, el clima también, porque aquí cuando estamos hablando de Aridoamérica, alguien piensa calor y solo piensa un solazo, ¿qué tal? Pero en todas las crónicas de las expediciones, en invierno, les nevaba. Y nieve buena, es decir, unas nevadas considerables. Y claro, y era una locura. Porque, claro, tienes que estar hecho para el frío y para el calor. Alguno diría, va, yo soy de Burgos, estoy ahí en mi clima. Uno de Soria. Así es. Y entonces os preguntaréis por qué en la primera época, en la que no existían, por ejemplo, armas de fuego pensadas para usar a caballo propiamente, ¿por qué este hombre lleva un arcabuz? Cuando a caballo no lo puede usar. Pues eso es muy fácil. Está en medio de la nada y lo que hace para disparar, para combatir, es que se baja del caballo, se parapeta en el caballo y dispara desde ahí. Y por eso el caballo está tan blindado. Porque el caballo tiene que resistir la flecha. En el otro caso, ya estamos en las películas del oeste se ve mucho que tiran al caballo y se esconden detrás, ¿no? Pues esto sería lo mismo, pero con mayor posibilidad de que el caballo sobreviva, ¿no? Y ya en épocas posteriores, que si hay carabinas y hay pistolas para usar a caballo y tal, la segunda mitad del 16
y durante el 17 ya hay pistolas para usar a caballo y tal, pues ya la táctica más bien es acercarte, disparar e irte. Y ya está. Pero no tienes que estar ahí parándote y tal, apuntando con el arcabuz, etcétera. Pero bueno, las batallas que se dan por aquí, en este periodo, son más bien escaramuzas. Sí. Son combates entre pequeños grupos. Hay alguna batalla a gran tamaño, pero son casi siempre en tomas de ciudades. Es decir, en tomas, por ejemplo, de Acoma, en la recuperación de Santa Fe, en Nuevo México. Sí que hay alguna batalla considerable, pero hay que tener en cuenta el tamaño medio de las tribus. Es decir, salvo que haya una coalición de tribus, que hubo en algún caso, ahí sí que se puede encontrar un gran número de efectivos en el otro lado. Pero normalmente tampoco había un gran número de españoles que sacrificar. Es decir, aquí todos iban con pocos números. Hay una cosa que en el libro hace bastante hincapié y a mí me parece correcto y es un poco desmitificador, que es el tema de las misiones, ¿no? De la labor misionera. Entonces, ¿qué te parecería que es más importante? ¿El plano militar, el plano de esta especie de legislativo, ¿no? De darle a ciertos líderes indígenas pues la posibilidad de tener sus propias tierras, de tener su propio ganado, etcétera, o la labor misionera? ¿O son las tres patas las de un tres cosas? banco? Es que yo creo que son las tres patas de un banco que juntas lograron eso. Por separado, un misionero, es verdad que cogía una mula y un burrín y se iba solo a una ranchería y se ponía allí, sacaba sus símbolos religiosos y si lograba sobrevivir al primer momento, comenzaba su misión, ¿no? Y con eso creaba una misión, después llegaban más sacerdotes o más frailes y conseguían poblar un territorio, llegaban los vecinos de al lado, se producía una especie de efecto llamada, porque empezaban a vivir mejor, porque la agricultura que traía este hombre, las técnicas ganaderas, el ganado que traía, eso es cierto. Para mí la obra misionera fue muy importante, pero también iban a veces acompañados de dos soldados que le daban protección. Y sin ellos, a lo mejor ese misionero no hubiese aguantado. Incluso después, los propios misioneros y los propios indígenas se armaban, los jesuitas en las misiones de Sonora y Sinaloa, al igual que vimos en la película La Misión, tenían un ejército, una especie de pequeña milicia de la misión para protegerla. Y tenían rangos militares los indígenas para proteger la misión. Eso en la zona de Sinaloa lo veréis en el libro que existía. Es decir, yo le doy mucha importancia a la misión, porque también, David, hay que entender el porqué de las cosas. Es decir, vivimos en un mundo del oro, la plata y todo eso es muy importante. Pero hay que ir a la conciencia del siglo XVI. Cuando Isabel la Católica le dan el mandato de que la mitad del mundo es para ella, no es solamente para sacar la plata y el oro, es para conseguir almas para Cristo. Cuando la bula de Alejandro, es Alejandro, ¿no? Sí, le dan el Tordesillas y Alcozabas previamente, es para ganar almas a la iglesia. Y por tanto esa misión evangelizadora para el rey es básica. Y cuando veáis que a veces separan las conquistas, por ejemplo, cuando tú hablaste que después se va a Nuevo México, entre la última misión de Coronado y la primera autorizada, que es la de Oñate, casi pasan 60 años sin que haya misiones al norte. Y no solamente es por las guerras chichimecas, es porque los reyes pidieron una suspensión de las conquistas porque creían que estaban haciéndolas mal. Estaban abusando demasiado de la población nativa. Y eso sale en las normas, en las regulaciones. Y de hecho, en la norma de poblamiento de Felipe III, deja bien claro qué cosas no se pueden hacer y qué cosas se pueden hacer. Igual que las de Felipe II también establecen unas ordenanzas de eso. Es decir, esto hay que tenerlo claro. Otra gente dirá, no, pero esto es mentira. No, eso es la verdad. Lo que pasa es que no se podía ejecutar. Porque ¿quién va a hacer cumplir a lo mejor a 1000 kilómetros de México, no sé, en Chiapas, que se cumpla eso, ¿no? Y eso es lo que hacían los misioneros. Los misioneros denunciaban los abusos
Y también a veces producían ellos abusos también. Eso, por ejemplo, cuando hablaste de la revuelta de los indios Pueblo en 1680, Eso es en parte porque había unos misioneros que creían que había que alejar a los nuevos acólitos, a los que vivían de las misiones, de la mala influencia de la antigua religión, y otros que decían no, más que los misioneros en aquel caso eran los funcionarios que que se podían permitir ciertos contactos con los paganos, ¿no? Y eso llegaba a acusaciones entre uno y otro. Bueno, es que eso ya sería para hablar de la revuelta de 1680. Pero es sí, interesante. pero El bueno, papel misionero es muy importante. como dato, sabéis que empezó de una forma muy simpática, que fue acompañando a los frailes a los barrancos, porque eran indios pueblos y estaban en lo alto de estas pequeñas peñas, y los llevaban ahí y luego los tiraban. Sí. Y claro, eso a las autoridades virreinales pues les cabreó un poco, ¿no? Les dijo, ¿qué demonios estáis haciendo aquí, ¿no? Como veis, esta es una historia de encuentros, de desencuentros. Claro, es que nada es blanco y nada es negro. Es decir, yo no hice una leyenda rosa ni una leyenda negra. Yo conté lo que hay, con luces y sombras. Porque es que el mundo es así, es luces y sombras. Es decir, no puedes hacer una historia basada en lo bueno ni una historia basada en lo malo. Tienes que hacer una historia de lo que había. Eso es. E intentar no poner mucho tu visión actual. Eso ya es más complicado, ¿no? Bueno, tú pones una crónica, pones la crónica que hay. Sí. Claro. Si quieres puedes poner un apostillamiento personal, pero bueno, yo intento no poneros. Si me sale algo me lo decís, pero yo creo que dice aquí uno, me gusta este invitado que parece que campa a sus anchas. Sí. Correcto. Lo voy a poner ahí que está simpático. Pues bueno, que sepáis que esto y otras muchas cosas más os lo podéis encontrar en este libro, el segundo, ¿vale? Hemos hecho la referencia, pero ya sabéis que existe otro libro, que es el de Cayo Mario. Eso es. Tengo dos. El que no leyó Cayo Mario, que todavía lo podéis conseguir. A ver, está muy difícil conseguir en librerías, porque no me lo quieren distribuir, pero HRM Ediciones tiene y yo tengo. Por lo tanto, si alguien quiere que se ponga en contacto conmigo o en una página web que tengo, que está muy chula, franciscogarciacampa.com/libros, y podéis pedirlos firmados si queréis. Más fácil imposible. Y este, que está ahí, que es el nuevo, que espero que venga más veces aquí a ver un artista a hablar de él. Sí. Bueno, por lo pronto todos los días puedes hablar un poquito de él. Suelto siempre alguna vez aquí. Tengo que hablar más de Cayo Mario, que se me está celando un poco. Y eso, a mí lo que me ha sorprendido es lo metódico que eres a la hora de... Aquí en el índice, por ejemplo, para muestra un botón, tenéis desde las primeras expediciones hacia el norte, con Ponce de León, Cabeza de Vaca, etcétera, hasta ya una época que es la que tú comentabas, ¿no? De la injerencia francesa en Texas, ¿no? Y está muy bien, o sea, es muy informativo en el sentido de, vamos a ver, hay capítulos que yo ya me los sabía, los estaba leyendo. En tu caso, a ver, esto no me vale. Pero ha habido otros pues que me han sorprendido mucho, me han interesado mucho, por eso, porque como lo recoges tan exhaustivamente, pues también haces eco de otras expediciones menores, de actividad misionera no tan conocida, y está muy bien porque rellena esos huecos, ¿no? En esta historia, porque siempre se cuentan los acontecimientos de esta parte del virreinato de la Nueva España como una cosa así muy deslavazada. Primero va Coronado, ya después Oñate, ya no sé qué. Por medio muchas cosas. Sí. Efectivamente. Y en medio, como tú bien dices, pues están pasando muchas cosas y muy interesantes que son las que verdaderamente van consolidando la presencia o la colonización en la zona, ¿no? Porque son ese goteo, ¿no? de caravanas que van pasando por allí, de asentamientos que se van fundando, etcétera,
que es lo decisivo, ¿no? Porque luego cuando vemos un mapa de esos súper chulo, que se puede poner uno, de cuáles eran todos los presidios que tenía España y ¿No te pasé uno de mi libro? No, pero mira, voy a poner uno para que veáis. A ver si se enfada Carlos Canales, creo que es ese. No, si no, creo que te pasa alguno del mío, me parece. Cuando Vale, veis, este es el famoso, este es el... cuando veis en este mapa, pues todo esto que se va creando, todos estos asentamientos, toda esta presencia española que se va configurando, como veis aquí, a lo largo de muchos siglos, pues lo hacemos de forma anacrónica, ¿no? Y parece que todo se controlaba desde un principio, y ni mucho menos. O sea, el control era muy tenue conforme nos vamos alejando de las zonas, digamos, de mayor asentamiento, pero es significativo, ¿no? Porque todo esto que estáis viendo aquí, y voy a un poco tirar la puya, ya sabéis que hay libros a día de hoy que dicen que luego hay gente que vive por aquí, ¿vale? De ciertas 13 colonias que se vienen para acá, y su relato posterior es: vamos a unas tierras vírgenes donde no hay nada. Sí. Salvo nativos, que alguno tiene una cruz aquí. Y no es que no hubiera nada, es que cuando llegaban allí, a lo mejor sí te saludaba un indígena, pero te decía buenos días. Sí. Y eso a los anglosajones pues no les gustó un pelo. Y lo borraron porque dijeron: no, los indígenas nos gustan muy indígenas y que hablen su lengua y que no tengan ninguna clase de patina de cultura occidental, ni que sean propietarios de tierra, ni ninguna cosa extraña aquí, que es lo que está pasando, ¿no? A unos les fastidió mucho que fueron unos creo que fueron de Acoma, que fueron hasta el archivo de Ciudad de México para encontrar el título de propiedad de sus tierras y no se las pudieron quitar. Eso es. Pues, bueno, ¿cómo se fue configurando, ¿no? Todo ese proceso y por qué se llama la frontera norte? ¿Sabes que se llama la frontera norte? Porque antes de que se llamara el oeste, para los que estaban al sur, era el norte. Sí. Y aquello fue administrativamente suyo, en primer lugar del virreinato, y luego, como bien sabéis, del México independiente, hasta que, bueno, los sucesos del siglo XIX, con lo que pasó en California, con lo que pasó en Texas y con la guerra estadounidense-mexicana del 48, 1848, pues ya fue cambiando de manos todo ese territorio, ¿no? Yo, por ejemplo, el libro lo iba a hacer sobre los dragones de cuera, era mi intención, pero cuando dije yo, bueno, como que los dragones de cuera aparecen aquí, ¿no? A caballo, por mitad de California, Nuevo México y tal, y dije yo, vamos a empezar para atrás. Y empecé tan atrás que, claro, ya dije, espera, esto no puedo hacer un libro sobre los dragones de cuera porque se me va a llevar mucho. Y la editorial dijo, sí, dije yo, no, voy a hacer un libro de 500 páginas que prefiero hacerme 2 de 250. y tengo este libro. Y si la gente le gusta y lo lee, pues me pondré algún día a hacer el segundo. Puede que escriba otra cosa por medio, para no, porque ya sabes que soy un poco esto multitarea. Yo me aburro si me dedico mucho a una cosa. Entonces saltaré en el espacio, hablaré de otra cosa y volveré a hacer el de dragones de cuera. Pero sí, tengo que saber si gusta a la gente, si alguien lo pide a los Reyes Magos y cosas de esas. Es decir, si queréis que vuelva a escribir sobre el tema, comprarme algún libro. Eso es. Bueno, hay mucha gente... David Novario que fue regalo. Mucha gente que a veces dice, ¿ves que aquí se habla mucho de eso de los libros, de la gente que viene a hablar de sus libros y tal? Como hemos explicado muchas veces, primero, también hacemos programas totalmente, por ejemplo, los que hago yo, o sea, totalmente de investigación, no hay ningún libro detrás que haya escrito yo ni haya escrito nadie. Bueno, hay un montón de libros de un montón de personas y de fuentes, etcétera, pero no tengo por qué estar citándolas. Y luego, un compromiso, y aprovecho, se habla un poco de eso, el compromiso que yo creo que tenemos en Belumarte Historia Militar, un poco de momento en detrimento de ser un canal que tenga cientos de miles o de millones de seguidores, en el asunto de hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué no hace vídeos de 10 minutitos explicándolo tal? Porque si usted coge este libro de 250 páginas, bueno, que tiene más, que
que tiene 300. Y te lo contamos en un vídeo de 10 minutos. Así. El vídeo de 10 minutos es así. Y entonces fue Cristóbal de Oñate, y en el año 1598, y así. Y es una cosa súper cargante. Hombre, se puede hacer sobre una pequeña expedición y yo estoy a favor. El problema es que no me da la vida, ya sabéis que no me da la vida y como mucho consigo hacer cachos de programas. Eso sí que, y me lleva tiempo, ¿eh? Y me ayudas tú, unos que estoy haciendo ahora, y Pablo, Pablo Gosente, que si está viendo, un saludo, antiguo alumno mío, y que un día, después de 20 años o con 18 años, me ve aquí y dice, ¿qué hace aquí Paco, mi primer profesor de folk? Claro, porque era de los alumnos míos en el 2001. Sí. Alguien dirá, ¿pero Paco es tan viejo? Sí, yo tengo yo mis años. Pues, ¿por qué hacemos estas cosas? Porque nosotros tenemos un cierto compromiso, así lo veo yo, con traeros una historia militar de profundidad, de calidad, y que la podamos resumir de la siguiente manera. Tenemos programas generalistas, en la que sí te hacemos un resumen de asuntos, pero también tenemos otros muchos programas que son café para los muy cafeteros. Porque, por ejemplo, yo, eso, David, te lo dije muchas veces, yo soy a favor de las dos cosas. Café para muy cafeteros, pero también hay gente que quiere un programa en general sobre la Segunda Guerra Mundial en un solo programa. Y se puede hacer, se puede hacer. Café para muy cafeteros, estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo en dar también visiones a todo el mundo, pero siempre desde una cosa, desde el rigor, ¿no? Claro, el tema... Desde la calidad y desde el rigor. Cuando un faltoso, yo lo digo así directamente, cuando un faltoso critica que venga una persona aquí al canal a hablar de su libro, lo que no entiende es que tiene un privilegio. Porque una persona que escribe un libro y dedica su tiempo a escribir 400 páginas o 250 sobre cualquier asunto, podrá escribir mal, podrá escribir peor, pero al menos hizo un proceso de investigación, que seguro que el que escribió esa zoquetería, lo digo así, no dedicó ni 50 segundos a pensar lo que escribió. Sí. Y eso, yo creo que una persona que escribe un libro ya tiene un mínimo para aportar. Es decir, tiene un mínimo para enriquecer una conversación. Hacer un programa a lo mejor en forma simpática, te coges un libro, lo fotocopias, lo lees en 10 minutos y le pones un par de tonterías y ya tienes un programa, pero no eres un escritor, no eres un historiador. Y a mí eso me parece que le da prestigio, que venga aquí una persona y hable dos horas y el único precio que tiene esa charla es que él vende su libro. Si no te gusta, no lo compras. Y si te gusta, lo compras. Pues venga Dios y lo vea. Es decir, ¿dónde visteis algo tan bueno? Es decir, esto no hay producto como este. Es decir, si te gusta la charla, te compras el libro y si no, no. Y si te gusta la charla, no compras el libro, pero sabes que esa persona no está hablando de algo que oyó por ahí, sino que algo que investigó. Es decir, yo creo que esto es muy importante y yo nunca, si te fijas, David, no suelo contar el currículum de los invitados. No. Nunca. Salvo a lo mejor que venga uno que sea, bueno, teniente general, ¿no? Pues es algo muy... pero normalmente trato igual al que es doctor en no sé qué que a un aficionado. ¿Por qué? Porque me está demostrando la vida que a veces sabe más un aficionado con un método que un doctor, porque el doctor puede saber mucho de un área, pero no saber de otra. Y un aficionado con trabajo se puede hacer un especialista en un punto. Y si tú traes una persona que investigó por su cuenta, pero investigó bien, te puede aportar conocimiento. Tú después ya analizarás, criticarás o opinarás si lo hace bien o mal. Pero no me importa el motivo de por qué lo haga bien o mal. Es decir, no, me da igual que el que lo haga bien sea doctor honoris causa por la Universidad de Harvard o que sea una persona que está aprendiendo por su cuenta. Si lo hizo bien y lo que cuenta es verdad, no es tan importante el currículum. Yo creo que eso es algo que hay gente que no entiende y otra gente que solo entiende eso de... A mí, por ejemplo, para la presentación de mi libro, me preguntaron, ¿quién va a ser el presentador? Pues yo. No necesito a nadie que me presente. A ver, eso de que te lean el currículum, que digan aquí no sé quién, con tal estudio, con tal estudio. Es un poco pretencioso. ¿Yo para qué? Soy Francisco Arzacampa, este es mi libro, si queréis os lo cuento de qué va, ya está, no me hace falta más. Es decir, esto es un poco eso, ¿no? El currículum vitae extendido, ¿no? Sí, es el trabajo el que tiene que hablar por uno. Sí, sí. Y por eso yo decía, resumen, que aquí lo que tenemos es un compromiso con traeros historia militar con fundamento y de calidad.
¿Que hay programas generalistas? Sí. Porque hay gente que luego se queja. Es que este programa es muy generalista. También hay programas generalistas. A ver, pues ¿Que quiere usted café para muy cafeteros? Pues lo mismo que tenemos programas más generalistas en la Segunda Guerra Mundial. Si quiere usted saber cómo eran las tanquetas de entreguerra, pues tenemos un programa de las tanquetas de entreguerra. No creo que haya otro canal que te hable de tanquetas de entreguerra. O sea. Eso es. Pero también está bien uno sobre los Panzer en la batalla de Kursk. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿todo el mundo sabe de ello? No, tampoco. Hay gente que va a ser el primer programa en su vida que vea sobre la batalla de Kursk, que no haya leído 10 libros sobre Kursk y tiene derecho a saber lo que es la batalla de Kursk. Y eso, si lo consigues con rigor y después le enganchas a la serie de carros de combate que van a estar 5 horas hablando de los tornillos o de la soldadura del Panzer 4, pues mira, genial. Pero yo creo que se puede hacer las dos cosas. Eso desde mi es. punto de vista. Pues, David, ¿hay preguntas por ahí o no pregunta nadie? Si no pregunta nadie, Yo he ido viendo más o menos al mismo tiempo que tú y bueno, ha habido mucha actividad en el chat. Ya sabes que una de las ventajas que tiene entrar dentro del Club Velomartis está ver el chat, ¿no? El chat de los programas. Ah, ¿no pusiste lo de preguntas? En directo, no lo puse porque he estado mirándolas. A ver si hay alguna que me llamaba la atención y la verdad es que no hay preguntas, cabrón. No, han ido siguiendo más o menos lo que nosotros hemos dicho, lo que tú has dicho y yo creo que no hay ninguna gran pregunta por ahí escondida. Dice aquí lo de los Mustang, la pregunta lo Sí. dice, no es una pregunta, pero es interesante para el gran público. Ese caballo Mustang, ¿no? Ese coche Mustang que dentro de poco será eléctrico y tendrá que poner altavoces para que suene. Ese motor Mustang es del Mestreño, es de la Mesta. Es el caballo que en teoría es propiedad de nadie, porque era de la Mesta, era un caballo que vivía en torno a los caminos de la Mesta. Y después en América pues, se les llama así, caballo de nadie, caballo del monte, de la Mesta, y que es cierto que en el libro relatos, creo que lo contó en el libro, el hecho de que los caballos que llegaron a América llegaron por estafa. Sí. Iban a pagar caballos buenos, caballos de cartujanos, y les metieron caballos de las marismas, que eran más baratos, y bueno, no había otros, era para allá. Y al final tuvieron suerte, porque esos caballos de las marismas eran más fuertes para la vida en los entornos selváticos del Caribe y todo eso. Pregunta Daniel, ¿cuáles fueron los choques más relevantes durante este periodo? Bueno, uno de ellos es la batalla de Acoma, que ya está claro. La batalla de Santa Fe también, la conquista de Santa Fe en la Reconquista. Y después, bueno, así, batallas que tampoco, las de las chichimecas eran todo emboscadas, y esa que os conté del Peñol de la guerra del Mistón, en la que hubo 50.000, que no Peñol de Caná, Canéis, o algo así. Pero bueno, no me acuerdo el nombre del mismo. Y no, es que tampoco, batallas campales, tener en cuenta que los ataques que hubo a los españoles con la diferencia de armas, ya disparaban un poco los arcabuces y se alejaban los otros. Es decir, no pensemos tampoco en una batalla campal al estilo europeo, que hay que destacar que tampoco eran tan frecuentes en Europa en el medievo. O sea, la mayor parte de las guerras eran emboscadas o asaltos a ciudades. Pues aquí lo mismo. Preguntan, por ejemplo, ya hemos hablado un poquito, lo de los tipos de caballos, ¿no? ¿Qué caballo? Sí, el caballo ese de las marismas. No es una raza porque es como un mezclado. No se llevaron caballos de pura sangre. En Cuba, cuando estaba Hernán Cortés, los caballos que se llevó, los 16 primeros, decían, eran todas yeguas de juego y de carrera. ¿Vale? Pero esos son caballos buenos. Claro. Sí. Y en Cuba en aquel momento, y luego en otros territorios, lo que había mucho eran caballos de los que se utilizaban en Andalucía para la conducción del ganado, ¿vale? Porque era una de las, digamos, parcelas económicas más importantes. No, aquí también, a ver, aquí todo lo que se llama el cowboy, ¿no? El vaquero, es algo español. Es decir, la hacienda, el rancho, el cowboy, el vaquero. El gorro vaquero es un gorro cordobés adaptado. Es igual que el gorro cordobés, un poco modificado, es un gorro de ala ancha que viene de España, no viene de la zona del bicornio de la guerra de independencia americana, ¿no? El longhorn, la vaca, también
Algo que la gente, lo cuento en el libro, había más ovejas que vacas. Sí. La vaca era más adaptable al territorio y era muy usado. Es cierto que Estados Unidos la quita la oveja y casi no hay ovejas, pero en esa zona con tejas y tal, pero en la época española había muchas ovejas y cerdos y todo lo que quieras más. Pregunta también, ¿es cierto que en California antes del oro comerciaban con perlas con los nativos? A ver, las perlas, hay ríos perlas, ¿vale? El río Conchos, viene también de que existían perlas de río. Hay perlas de mar y perlas de río. Y en la zona de Texas, frontera con Nuevo México, en el libro relato el descubrimiento de un río, el río Conchos, que hay dos conchos, uno en México y otro por ahí, que tiene que ver con conchas que se encontraban perlas de río, son un poco peores que las de mar, pero sí que había. Y en California a mí no me suena en esta época, porque en esta época sí que hablo de California, ¿vale? Porque en esta época California hay expediciones de la que vuelve el galeón de Manila, en el gran tornaviaje, Sí. llega por el norte de California y desciende, ¿no? Y como hay ataques de piratas británicos, ingleses y holandeses en esa zona, no es Drake, empieza a haber exploraciones por parte de la corona hacia el siglo XVII, sobre todo para crear asentamientos para proteger la costa. Uno de ellos es la famosa ciudad de Monterrey, que es el apellido de un virrey, Monterrey. Y es esta época, pero no me suena a mí en eso, no, me suenan cuentas de espejos, todas esas cosas, pero perlas sí que habría, sí, seguro que hay perlas porque... Creo que se ha confundido porque lo que pasa es que en todos los territorios españoles, al principio se sacaba muy poco oro, se sacaba muy poco era de la Antilla, se sacaba muy poco era del Istmo, etcétera. Y cuando se descubren, por ejemplo, las granjerías de perlas, estas que hacen en Cubagua y en algunas zonas de la costa de Venezuela y tal, sí se hacía más minería de perlas que extracción de minerales. Es una de las principales riquezas, ¿no? Mira, me preguntan ahí... Nos retan por aquí para hacer un programa sobre perros de guerra. A ver, yo tengo artículos y podcasts, si quieres hablamos un día, porque es interesante hablar de la época romana, ahí tendría que investigar un poco más, pero sé, y después cómo podemos evolucionar a la Segunda Guerra Mundial con los alemanes y los soviéticos. Es un tema muy, muy entretenido, y pasando por los perros de los españoles, claro. El perreo, el perreaje. Ahora esto degeneró mucho más. Dice, bueno, esto es difícil. ¿Qué historia de las que has metido en el libro es la que más te ha atraído o llamado? A mí, por ejemplo, las de los misioneros jesuitas en la zona de Sinaloa y Sonora me gustó, me llamó la atención. Y después una que ya conocía y que tuve que resumirla mucho, ¿no? Que es la de Cabeza de Vaca, porque a ver, que un punto se dediquen a andar por ahí, por toda América, por Norteamérica. Lo flipante de Cabeza de Vaca, que yo me leí la crónica entera para la serie de La Conquista, es lo que le pasa al final, que se convierte en una persona que va de pueblo en pueblo con un séquito. Ese séquito tenía una práctica cultural que se dedicaba a atacar a los del otro pueblo y a saquearles y tal, después de unas fiestas de recepción que les hacían, etcétera, y al final tiene un entourage de miles de personas. Que van con él, sí. Cuando llega cerca del territorio donde están asentados ya los españoles, se encuentra con los esclavistas estos y tal, les dice, iros, no estéis aquí porque os van a capturar, os van a hacer prisioneros, porque sois indígenas de fuera del territorio del virreinato. Y ellos, por lealtad a él, se quedaron relativamente cerca y los descubrieron y los apresaron. Y estuvieron varios años a vueltas, en plan decidiendo si les perdonaban y tal de trabajar en las encomiendas o porque primeramente les trincaron y les pusieron a trabajar. Con lo cual terminó siendo una historia bastante triste, ¿no? Es un fleco de la historia. Pero claro, lo que contar es que ellos iban ganándose la vida de médico. Fue, según muchas crónicas, el primer médico que hizo una operación torácica sin ser médico. O sea, él había aprendido algo de curandero y eso le sirvió. Y después iba por los pueblos haciendo magia y curandero. Y su amigo Estebanico se hizo un harén
un harén que después creó otra sucursal del harén cuando fue con Fray Marcos de Niza, que era un cura. Él iba con sus mujeres, cada pueblo que iba uniendo más mujeres a su harén. Bueno, era Estebanico el Negro, podéis tener claro por qué era el mote. No, el mote no, porque era su poder de convicción. Ya. Esto es muy interesante cuando alguien habla de eso, de que solo iban castellanos y tal. Había muchos afrodescendientes. Era un término que... ¿Se usaba algún tipo de mula o burro en específico para los convoys? O sea, ¿alguna raza en especial? No, a ver, lo que era el convoy de carretas iba a tirar por bueyes. Eran bueyes o vacas, o sea, bueyes, el que tiraba el carro. El carro típico mexicano es un carro de 2 ruedas, muy grande, las ruedas, y era con el que hacían el camino real de tierra adentro. Y la mula se usaba, pero se usaba más bien para los trayectos ya un poco ya hechos, es decir, una ruta que era como un tren, es decir, de Guadalajara a Cuernavaca. El camino que había en Panamá para llevar la plata, etc. Pero en las grandes entradas, digamos, cuando se entraba tierra adentro, se iba con carromatos tirados por bueyes. De hecho, en el cuadro ese de mi libro, el que aparece en el centro de mi libro, y en el libro de Ferrer Dalmau, aparecen vacas tirando de los carros. Sí. De hecho, el caballo tirando de un carro es más estadounidense, que también usaban vacas, por cierto. Pues no sé si hay alguna preguntilla más que tú. Bueno, sí, Daniel, tienes razón, africanos puros y duros, sí. Pues... que después tenía ahí una regla con todas las castas que estaba muy interesante. Esta es la imagen, ¿no? Sí, no, pero no, sí, pensé que no, era la otra. No, esta no aparece el carromato. Aparecen las vacas. El carromato es uno que hizo, que tengo yo de fondo de pantalla. Un segundito. Me la pongo. A ver, compartir. Esto tiene su ciencia. Efectivamente. Se ven aquí el culo, ¿no? Sí. Del animal y para el transporte de pesos, etcétera. Y bueno, es muy interesante porque, como decíamos, la introducción de todos estos animales en este paisaje, pues en algunos casos lo que va a suponer es la que se escapan, ¿no? Hay una tormenta o lo que sea, se pierden y terminan allí solos en el territorio, ¿no? Y con el tiempo, pues, como en el caso de los caballos, se van reproduciendo a ellos. Y como en el caso de las reses, también pasa. Dime. Voy a poner una foto, A ver si la encuentro. Esto a mí me suena porque en familia tuvimos en Asturias algo parecido. Dice, ¿cómo fueron los primeros encuentros con los... Es esto, mira. Si alguien preguntaba, era mira, aquí veis el carro típico mexicano. Sí. De 2 ruedas y tirado por vacas. Sería la mayor parte, digamos, de lo que eran las expediciones, iban con esto. Nos pregunta Daniel Pazo que cómo fueron los primeros encuentros con los apaches. Pues eso es muy interesante que lo preguntes porque si te vas al programa que hice, por ejemplo, de la expedición de Hernando de Soto, cuando Hernando de Soto llega a las llanuras, pero llega por el otro lado, hace unas descripciones súper graciosas de que entra a guerrear con grupos que hay ahí, entre ellos los apaches, y te lo describe como que mandaron gente así para que espiara el poblado, bueno, el conjunto de tiendas donde estaban y tal, y te hace una descripción que dices tú, esto parece sacado de una película del Far West, ¿no? Y te dice, es gente y tal que se pinta, que está así como muy inquieto siempre, vigilando, mirando y tal. Dice que cuando pelean hacen unos chillidos y tal, y son muy buenos flecheros, etcétera. Es una descripción muy, muy, muy curiosa, y luego es una imagen mental muy similar a lo que vosotros podéis tener en mente, pues ya del siglo XIX y tal, de cuando se enfrentan al ejército norteamericano, ¿no? Aquí, bueno, los apaches hay que entender primero que iban andando. Eso es.
¿vale? Eso Sí. es la imagen de Apache o Sioux o Comanche a caballo, olvidarlo. Los primeros encuentros se iban andando. Y los apaches, bueno, aunque es cierto que en la de Coronado, cuando entran en las tierras de Cíbola buscando los búfalos, bueno, encuentran a las vacas de Cíbola, a los búfalos, ahí había apaches, pero el gran encuentro con los apaches se produce en la guerra en Nuevo México, cuando o bien son aliados de los pueblos o los españoles, junto con los indios pueblos, luchan contra los apaches. Y esos son los primeros encuentros. Y en la revuelta de 1680 de los indios pueblo contra la corona, los apaches son aliados de los indios pueblo. Y entonces ahí usan sus tácticas de ataque por, digamos, por retaguardia, son, digamos, más guerrilleros o más parecidos a los chichimecas, según lo cuentan, que los indios pueblo. Los indios pueblo intentan luchar todavía a información o con defensa de un punto, pero los apaches luchan a la forma de cazadores, podemos decirlo así. Y a lo largo de todo el libro aparecen lo que son apacherías, la pachería. La pachería es una tierra en la que no hay orden, es la zona de los apaches. Y a lo largo del libro hay continuos ataques que llegan desde la zona de Apachería, que estaría al norte de Nuevo México, a veces hasta Sonora y Sinaloa, que están casi en el Pacífico, ataques de grupos jóvenes de apaches en busca de botín. Cogen mujeres también, cuento algún relato de esos secuestros de mujeres, porque era algo muy habitual también, que se ve en las películas del oeste, como viviendo entre los indios hay alguna mujer de origen estadounidense, una rubia o lo que sea, o en la película Centauros del Desierto de John Wayne, como se encuentran a la hermana, ¿no? O la hija, ¿no? La hermana. Curiosidad, fijaos lo que eran las novelas de folletín del Far West a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, en la imaginación de los europeos, que consumían mucho este tipo de cosas y los espectáculos circenses y tal, que durante la Belle Époque en París, y hay una serie que va sobre eso, francesa, o sea, había una especie de personajes que se dedicaban al bandidaje, el pistolerismo, a robar, etcétera, etcétera, que van contra toda norma social, ahí en París, y les llamaban los apaches, ¿no? En francés, ¿no? Decían les apaches, ¿no? Dice... ¿Los castellanos comerciaban con los nómadas y los seminómadas? Sí, había comerciantes de frontera, claro, sí, eso como en todo. En frontera se comercia con todo. Y de hecho era muy habitual comprar pieles. Eso es. El comercio de pieles era muy habitual en esa zona. Más cositas, a ver si veo por aquí. Preguntan sobre, por ejemplo, sobre la etimología de algunos nombres y tal de indígenas, como el de los eso es muy complicado porque hay muchas teorías sobre cada uno de ellos, ¿eh? Y la mayor parte de las tribus son por error. Hay algunas que los llamamos de una manera porque al preguntar le decían allí. Y el nombre que tenemos es allí. Pero ellos no se denominaban allí, ¿vale? Y cosas así. Preguntan también, que lo ha citado muy brevemente. No, es que hay un tema. California no hay presidios en mi libro. Porque mi libro no llega a la conquista de, digamos, o colonización de California. California, lo que es Baja California. Es más tardía. Claro, la Baja California sí que tiene un poblamiento previo, pero la Alta California, lo que sería Monterrey, hay un asentamiento ahí, pero la red presidial de California, que es una de las más potentes, con elementos costeros y tiene... un presidio en costa, que es raro, porque realmente es algo que a lo mejor se puede destacar. El sistema defensivo del Virreinato de Nueva España diferenciaba Fortaleza, que eran lo que estaba hecho para luchar contra los europeos, con sistema baluartado, con sistema de artillería, a los presidios que estaban pensados para luchar contra los indios, ¿no? Y en California se hicieron presidios, no se hicieron fortalezas. Por la época, ya en 1700, estamos hablando de presidios con capacidad de entre 50 y 100 soldados. Son más grandes, eso va creciendo cada vez más, porque se va de defender un punto a defender una zona. Y lo mismo que en el Imperio Romano, estos presidios van siendo el núcleo sobre el cual se van fraguando
pequeñas poblaciones que luego se van a ir convirtiendo en... No, de hecho, el propio edificio sirve de casa para los primeros o de cantera. Y casi todos los presidios son de adobe. Que en algunos casos se van convirtiendo en pueblos e incluso en ciudades, ¿no? Que llegan a... No, hay ciudades importantes estadounidenses, eso es. Sí. Por ejemplo, cuando el Álamo es una misión, no es un presidio. Pero tiene elementos muy similares. Es decir, al final un muro que protege. Eso es muy parecido. Y de hecho, hay momentos que las ciudades empiezan a tener ciertas zonas fuertes. Por ejemplo, Santa Fe, de Nuevo México, tiene zonas fuertes, pero no tiene un perímetro de muralla nunca. No hay ciudades amuralladas en esta zona. Bueno, pues yo creo que burlando hemos hecho un programa bastante bueno, las 2 horas canónicas. Para mayor información tenéis el libro. Dice Jesús Rodrigo, muchas gracias por el super chat. Dice, buenas noches, soy unos grandes los dos. Ya terminó el episodio y me lo veo mañana en diferido. Ya sabéis que eso. Pues espero que disfrutes. Opción que hay, si tenéis alguna pregunta viéndolo en diferido, se os ha quedado en el tintero, ponerla en el susodicho y la revisaremos para contestarla. Pues señor, yo vengo a hablar de mi libro, que está a la venta en todas las librerías. Yo vengo aquí a hablar de mi libro y si no me voy. Correcto. Es una cosa importante, está en todas las librerías y si no está, por favor, pedirlo. Y si lo venden, que pidan otros. Es decir, alguien hace poco, ya vendí tu libro, había un libro que lo compré, ¿no? Pero pide que pidan otro, para que otra persona tenga la oportunidad de conocerlo. Esto no es un libro de esos de posteguillo que hacen 50.000 y vas a una librería y tiene una pila así de libros, y si quitan uno, viene otro, ¿no? Este es como una joyita, va a estar en algunas librerías solo allí puesto. Y necesita vuestra ayuda. También en Amazon, si compráis en Amazon, poner un comentario si os gusta, si no os gusta no pongáis nada. Bueno, también ponerlo. Yo necesito saberlo. Yo habéis hecho un programa sobre el tornaviaje y la aeronave de China. No, sí, pero está previsto. Estás con Daniel, ¿no? Hablando de eso, ¿no? Sí. En mi libro hablo de varias rutas vinculadas con esa, y de un pirata holandés y un pirata inglés. No todos piratas ingleses. Bueno, esto va a ser extraño porque estás acostumbrado tú a despedir los programas. Pero... espera, una pregunta importante. ¿El libro es más grueso que Cayo Mario? Sí. Cayo Mario eran 140 páginas y este es 300. Pero no os dejéis engañar por el volumen. Hay un tema que es el grosor de las páginas. Las páginas, depende de la calidad del papel, son más gruesas o más finas. De peso, pesan los dos igual. Es una cosa llamativa. Pesan casi lo mismo y es más del doble. Pero es un tema del tipo de papel que se usa. Este papel es muy bueno. Y de hecho HRM este formato lo dejó de hacer porque al precio que lo vendían con el precio papel tipo fotográfico. Sí. Ahora, como están los papeles ahora mismo, esto no se podría vender. Sí, ahora los libros casi todos se imprimen con este tipo de papel reciclado y tal. Sí. En fin, que da unos tonos un poco apagados. Pero bueno, como sueles decir tú, lo primero y principal es darte las gracias por haber estado con nosotros aquí esta noche. Una noche más, pero esta noche sobre todo esta. Y bueno, ya para despedir, ya sabéis que este viaje tiene un precio. El único precio es que le deis a me gusta, que compartáis con vuestros amigos y que por favor os suscribáis si no estáis suscritos, que ayudáis al canal a crecer enormemente. Que tenéis varias opciones. Si queréis dar un extra, podéis uniros a este canal por una cantidad al mes. Tenemos Patreon, que sale ahí. Tenemos un PayPal y tenemos un Bizum, por si graciosamente queréis invitarnos a un café. Y en el caso que nos ocupa hoy, pues ya sabéis que además tenéis la posibilidad, entrando en este enlace, de que Francisco os dedique el libro. Y esperando y deseando que os haya gustado este programa y todo lo que hemos comentado en él, pues no nos queda otra cosa más que despedirnos hasta el próximo, con un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.